El doctor James Hallis entró en la gran sala de conferencias de la Academia Intergaláctica. Sus pasos resonaban débilmente. Contra el piso metálico, el espacio era vasto con paredes que brillaban como mercurio líquido y asientos que flotaban en perfecta alineación desafiando la gravedad. El aire zumbaba débilmente con el zumbido de la tecnología avanzada y la habitación en sí parecía exudar un aura de inteligencia y sofisticación. Filas de estudiantes alienígenas estaban sentados, cada uno representando una especie diferente de toda la galaxia, sus rostros, algunos humanoides, otros completamente extranjeros, se giraron para estudiarlo con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo absoluto. El doctor Hallis, vestido con un sencillo traje terrestre, no llevaba nada más que una delgada tableta, miró a la multitud. Sus ojos oscuros escaneando la habitación, podía sentir su juicio sin necesidad de telepatía, aunque sabía que algunas especies presentes ya podrían estar leyéndole sus pensamientos superficiales. Era una anomalía, un representante de una especie que a menudo consideraban curiosamente resistente, pero lejos de ser intelectualmente superior. Después de todo, los humanos provenían de una mundo de la muerte, un término usado por los eruditos galácticos para describir planetas con entornos duros e impredecibles, mientras que esto hizo que los humanos fueran físicamente robustos y adaptables. Sus contribuciones intelectuales a la Academia Intergaláctica a menudo se descartaban como rudimentarias. James Hallis estaba aquí para desafiar esa percepción, aunque no de la manera que nadie esperaba. Había pasado décadas estudiando tanto las tradiciones intelectuales de la Tierra como los sistemas cognitivos alienígenas. Fascinado por cómo los diferentes entornos dieron forma a las formas de pensar de hoy, se paró frente a los estudiantes más brillantes de la galaxia no para demostrar la superioridad de la Tierra, sino para presentarles una idea que aún no habían comprendido por completo. «Buenos días», comenzó, su voz serena pero con un trasfondo de autoridad. Algunos de los estudiantes hicieron clic, silbaron o mostraron colores en respuesta. Su discurso equivalía a un reconocimiento. «Educado». Otros permanecen en silencio. Su desinterés es palpable, como todos ustedes. «Saban». Soy el Dr. James Hallis y enseñaré resolución de problemas intergalácticos avanzados este semestre. Continuó. Algunos de ustedes se estarán preguntando por qué se eligió a un humano para este puesto. Estoy seguro de que hay susurros, tal vez incluso quejas abiertas de que alguien de la Tierra no está calificado para liderar un curso de este tipo. Una onda de reacción pasó por el pasillo. Algunos estudiantes se movieron en sus asientos flotantes. Su lenguaje corporal delataba inquietud. El Dr. Hallis dejó que el silencio se extendiera por un momento antes de sonreír levemente. Déjenme asegurarles que no estoy aquí para sermonearlos sobre la superioridad de la Tierra. Todo lo contrario. Estoy aquí porque la humanidad tiene una fuerza particular que creo que puede complementar sus propias habilidades notables. Al final de este curso, no solo comprenderán qué es esa fuerza, sino que la habrán dominado. Un ser alto y cristalino en la primera fila levantó una extremidad brillante, sus bordes refractaban la luz como un prisma. «Professor Hallis», entonó su voz resonando como campanillas en una suave brisa. «Con todo el debido respeto, ¿qué podrían enseñarnos los humanos que nuestra especie no haya perfeccionado ya? El colectivo Luminari ha estado resolviendo ecuaciones interdimensionales durante siglos. Hemos mapeado la dinámica de los agujeros negros. ¿Qué nos puede ofrecer un habitante de la muerte a una distancia de una tabla?» El Dr. Hallis asintió pensativamente, cruzando las manos detrás de la espalda. «Una excelente pregunta y estoy seguro de que muchos de ustedes comparten. Déjenme responder con una historia». Sala se calmó, la curiosidad comenzó a reemplazar al escepticismo. El Dr. Hallis era conocido por su narración, una habilidad perfeccionada durante años de enseñanza en la Tierra y en los puestos de avanzada galácticos en la Tierra. Una vez hubo un matemático llamado Carl Friedrich G. Comenzó cuando era solo un niño en la escuela. Su maestro le asignó a la clase la tarea de sumar todos los números del 1 al 100. El maestro tenía la intención de mantener a los niños ocupados durante mucho tiempo, pero John G. lo resolvió casi instantáneamente. ¿Saben cómo se hizo una pausa? Un estudiante con rasgos serpentinos alargados iseó suavemente, un gesto de leve intriga, encontró un patrón. Hallis continuó respondiendo su propia pregunta. En lugar de sumar cada número uno por uno, emparejó los números.
100 más 1 99 más 2, y así sucesivamente, cada par sumaba 101 y había 50 pares en momentos. Él tenía la respuesta 5,050, la forma cristalina de Luminari. Cambió ligeramente sus colores refractados atenuándose. ¿Y cuál es el punto de esta historia? El punto que Hallis respondió es que Gauss no abordó el problema de la manera que su maestro esperaba. Él no siguió el método prescrito, él no sumó un número a la vez como cualquiera podría asumir lógicamente. En cambio, él vio el problema desde un ángulo nuevo, uno que ahorró tiempo y esfuerzo. Los humanos no siempre somos la especie más inteligente en la sala, pero nos destacamos en encontrar soluciones no convencionales. Pensamos de lado en diagonal, incluso al revés, cuando es necesario. Esta adaptabilidad, esta capacidad de pensar más allá de la lógica y la convención es lo que pretendo enseñarles. Algunos de los estudiantes intercambiaron miradas, o cualquiera que sea su especie. El equivalente de una mirada escéptica podría ser Hallis. Sabía que tenía su atención, pero también sabía que sus dudas permanecían. Pronto les daré un ejemplo práctico, continuó, pero primero quiero preparar el escenario. Cada uno de ustedes proviene de una cultura con sus propias tradiciones intelectuales. Se les ha enseñado a pensar de maneras que están profundamente arraigadas en su biología, entorno e historia. Estas formas de pensar han hecho que sus civilizaciones sean grandiosas, sin duda, pero también pueden cegarlos ante otras posibilidades. ¿Qué sucede cuando se encuentran con un problema que sus métodos tradicionales no pueden resolver? Un alienígena corpulento y blindado en la última fila levantó una mano con garras. Su voz era gutural y profunda como un trueno distante. Nos adaptamos. Es la forma de vida de la Horda Zarak. La fuerza y la supervivencia lo exigen. Alice inclinó su cabeza. La adaptación es clave, de hecho, pero la adaptación no se trata solo de cambiar su estrategia después del fracaso, se trata de anticipar el fracaso y encontrar soluciones antes de que el problema los abrume. Ustedes, los humanos, se han visto obligados a hacer esto durante milenios. Nuestra historia es una de lucha constante contra los entornos depredadores e incluso nosotros mismos. Esa lucha nos ha convertido en maestros del pensamiento no convencional. La sala quedó en silencio por un momento, salvo por el leve zumbido de los asientos flotantes y las pantallas holográficas. Luego Hallis se inclinó hacia adelante. Ligeramente su tono se suavizó, pero ganó un tono de desafío. Esto no es una serie de conferencias, es un curso de resolución activa de problemas. No solo me escucharás hablar, te involucrarás. Cuestionarás y, lo más importante, fallarás. El fracaso será tu mejor maestro, como siempre lo ha sido para los humanos. Con eso dio un paso atrás y golpeó su tableta a una pantalla holográfica. Cobró vida en el centro de la sala, proyectando un complejo rompecabezas tridimensional. Era una intrincada red de líneas brillantes, formas cambiantes y símbolos alienígenas, reordenándose constantemente. Esto, dijo Hallis, haciendo un gesto hacia el rompecabezas, es tu primer desafío. Es un problema de lógica, pero contiene elementos de la cultura y la historia de la Tierra que pueden resultarte desconocidos. Tu tarea es resolverlo para el final de la semana. No hay una única respuesta correcta, pero hay un enfoque correcto. Veamos cómo piensan los estudiantes. Se inclinaron hacia adelante. Su escéptico ahora mezclado con interés genuino. El Dr. Hallis sabía que había preparado el escenario. La verdadera lección comenzaría cuando su confianza chocara con la inesperada complejidad del problema. Una lección de humildad, creatividad y el poder de pensar como un humano. El día del examen llegó con un aire de anticipación, aunque no del tipo que el Dr. James Hallis había esperado para los estudiantes alienígenas. Los mejores y más brillantes de sus respectivas especies se reunieron en la gran sala de conferencias. La sala era un bullicio, con conversaciones en voz baja, en su mayoría comentarios despectivos sobre el desafío que los esperaba. No veían la prueba como un obstáculo intelectual, sino como un ejercicio trivial establecido por una especie inferior. El Dr. Hallis había esperado que esta arrogancia fuera un subproducto natural de la brillantez, y a estos estudiantes se les había dicho toda su vida que eran el pináculo de la inteligencia en la galaxia. La sala, con forma de un vasto anfiteatro, ajustó su iluminación para enfocarse en la plataforma holográfica central donde se encontraba el Dr. Hallis. La prueba se materializó ante ellos como un rompecabezas giratorio y cambiante de hologramas y acertijos codificados diseñados con los matices culturales de la Tierra en su núcleo. El escritorio flotante de cada estudiante mostraba una versión personalizada del rompecabezas, con variaciones sutiles destinadas a probar su adaptabilidad. Los rompecabezas eran engañosamente simples a primera vista, acertijos básicos entrelazados con problemas de lógica, pero ocultaban capas de complejidad que frustrarían incluso a las mentes más agudas. El Dr. Hallis observó a los estudiantes mientras comenzaban.
El delegado Luminari, un ser cristalino cuyo cuerpo refractaba la luz en arcoíris brillantes, examinó su rompecabezas con una confianza distante. Los Luminari se enorgullecían de sus habilidades computacionales capaces de procesar información a velocidades incomprensibles para los humanos. Halley sabía que este delegado intentaría usar la fuerza bruta para encontrar la solución. Confiando en el cálculo en bruto en lugar del pensamiento lateral, cerca del delegado serpenteante de K.H. Relion enroscó su cuerpo alargado con más fuerza mientras sus ojos iridiscentes recorrían la interfaz holográfica. Reconocidos por su reconocimiento de patrones, una habilidad que les había permitido sobresalir en el descifrado de antiguos textos galácticos. Halley había incluido deliberadamente patrones falsos en el rompecabezas, sabiendo que esto atraparía al K.H. Relion en un ciclo de sobreanálisis. El representante de la Horda Zarak, una figura descomunal envuelta en una armadura bioorgánica, se acercó al rompecabezas con gran determinación. Sus garras golpearon con impaciencia la consola mientras intentaba dominar la complejidad de la prueba con pura fuerza de voluntad, un reflejo de la cultura de dominio físico de su especie. Halley sonrió levemente. La prueba no se trataba de fuerza física o mental, se trataba de perspectiva, algo en lo que los Zaak eran notoriamente pobres. A medida que los minutos se convertían en una hora, la frustración comenzó a extenderse por la sala. Los rompecabezas no se comportaban como se esperaba. El enfoque computacional de Luminari condujo a bucles interminables de soluciones incorrectas. El Crán encontró que sus habilidades de reconocimiento de patrones eran inútiles contra las construcciones deliberadamente engañosas del rompecabezas. Incluso el Zarak, que había recurrido a intentar combinaciones aleatorias, gruñó de frustración cuando el holograma se negó a ceder. Uno por uno, los estudiantes comenzaron a plantear objeciones. El primero en hablar fue el Luminari, cuya voz cristalina resonó como campanillas de viento. Profesor Halley, esta prueba es defectuosa, contiene inconsistencias que desafían la lógica. Los parámetros son irresolubles. El doctor Halley, de pie en el centro del salón con los brazos cruzados, asintió. Tiene razón, si lo aborda únicamente con lógica, pero ¿dije alguna vez que esta prueba era puramente lógica? El delegado del Crán se desenrolló ligeramente. Su voz era un suave silbido. Entonces, ¿cuál es el propósito de este ejercicio? Falta claridad, una prueba adecuada. Debería tener reglas bien definidas. Halley caminó hacia el escritorio de Killian, sus pasos deliberados pero. La vida rara vez tiene reglas bien definidas, ¿o sí? El propósito de esta prueba no es seguir instrucciones sino desafiar. Suposiciones. Dime, Killian, ¿qué ves cuando miras tu rompecabezas? Él. Killian vaciló, es para mover la lengua brevemente una serie de símbolos. Y patrones, algunos se repiten pero otros no son inconsistentes exactamente, dijo Halley con un asentimiento. Estás tratando de imponer orden donde no existe. La solución no está en los patrones sino en entender por qué los patrones no tienen sentido. La sala se quedó más silenciosa a medida que las palabras de Halley se hundían. Los estudiantes intercambiaron miradas inciertas por seres que habían pasado toda su vida dominando la lógica, las matemáticas y la estructura. La idea de abandonar esas herramientas era inquietante, pero no podían negar la tranquila certeza del profesor. El delegado de Zarnak, visiblemente agitado, levantó su mano con garras. Si la prueba no se trata de entonces, lógica, ¿qué tiene de fuerza y resistencia? Esto es una pérdida de tiempo. El doctor Halley se volvió hacia Zarak, su expresión era ilegible. Se trata de adaptabilidad. Cada especie en esta sala se ha destacado en una forma particular de pensar moldeada por sus entornos e historias, pero ¿qué sucede cuando te encuentras con un problema que tus métodos no pueden resolver? ¿Te rindes o encuentras un nuevo enfoque? El Zarak gruñó suavemente, pero no respondió. Halley tomó eso como una pequeña victoria. Los estudiantes restantes comenzaron a abordar la prueba con un enfoque renovado, aunque su frustración no se disipó por completo. Algunos intentaron métodos no convencionales. Cambiaron la forma en que interactuaban con los hologramas. Buscaban elementos ocultos en los rompecabezas, pero el progreso era lento. Halley observó en silencio, resistiendo la urgencia de intervenir. Esta era su batalla para pelear. Al final de las 2 horas asignadas, ningún estudiante había completado la prueba. Los Luminari habían renunciado por completo. Su brillo refractado se atenuó a un gris opaco. El Killian había recurrido para trazar los mismos patrones repetidamente esperando un avance que nunca llegó. El Zarnak, a pesar de su
exhibición física de agitación, había logrado contenerse de destrozar la consola en frustración cuando el cronómetro expiró. Ya dio un paso atrás al centro de la habitación. Los rompecabezas holográficos desaparecieron dejando a los estudiantes con nada más que el aguijón de su fracaso. Dejó que el silencio se extendiera por un momento, observando sus reacciones. Algunos estaban visiblemente enojados, otros contemplativos. Algunos se negaron a mirarlo a los ojos. Todos han fallado, dijo finalmente. Su tono calmado pero firme, las palabras quedaron en el aire como un desafío, pero ese no es el final, es el comienzo. El crán siseó suavemente, su voz baja y resentida. ¿Cómo puede el fracaso ser un comienzo? ¿No es más que un callejón sin salida? Hollis sonrió levemente. El fracaso es el mejor maestro. Killan nos muestra los límites de nuestro conocimiento y nos obliga a enfrentar nuestras debilidades. Todos se han acercado a esta prueba con el método que siempre les ha funcionado, pero los métodos no son universales, son herramientas, no soluciones para resolver problemas como estos. Debes pensar más allá de las herramientas que dominas. Debes pensar como un ser humano. La sala permanece en silencio, pero la tensión había cambiado. Hollis podía ver las semillas de la comprensión que comenzaban a echar raíces. A los estudiantes no les gustaban sus métodos, pero no podían negar la verdad en sus palabras. La prueba había expuesto algo a lo que no estaban acostumbrados. Sus propias limitaciones. La clase terminó. Oya, dijo alejándose del podio. Reflexiona sobre lo que has aprendido hoy. La semana que viene lo intentaremos de nuevo, y espero que cada uno de ustedes aborde el desafío de manera diferente. Mientras los estudiantes comenzaban a filar sus expresiones, que iban desde la frustración hasta la determinación tranquila, Hollis se permitió una pequeña sonrisa. La verdadera lección acababa de comenzar. La semana siguiente llegó con una tensión inusual en el aire. El salón de conferencias de la Academia Intergaláctica, que generalmente era un centro de confianza tranquila y progreso ordenado, ahora estaba marcado por la incertidumbre. Los estudiantes, humillados por su fracaso en la prueba anterior, regresaron con una mezcla de frustración y curiosidad. Ya no eran tan desdeñosos con el Dr. James Hollis, el profesor humano que se había atrevido a desafiar su supremacía intelectual. En cambio, estaban decididos a descubrir los secretos detrás de sus métodos de enseñanza aparentemente caóticos. El Dr. Hollis estaba de pie en el centro de la sala. Su comportamiento era tan tranquilo y sereno como siempre. Sabía que tenía su atención. Ahora, incluso si era a regañadientes, la iluminación ambiental de la sala se ajustó para enfocarlo a él y lanzó un brillo tenue alrededor de su silueta. Comenzó sin preámbulo. Bienvenidos de nuevo, dijo con su voz firme y autoritaria. La semana pasada se encontraron con el fracaso. Para muchos de ustedes, fue una nueva experiencia y espero que sea desagradable, pero el fracaso es un espejo que refleja lo que debemos cambiar. Hoy veremos si aprendieron de ese reflejo. Señaló la plataforma holográfica y los rompecabezas de la semana anterior reaparecieron girando y brillando con el mismo brillo. Complejidad engañosa, sin embargo, esta vez hubo cambios sutiles. Los patrones habían cambiado. Se habían reemplazado los símbolos y se habían agregado nuevas capas de complejidad. Los estudiantes notaron inmediatamente las diferencias y un murmullo de inquietud recorrió la sala. Puede notar que los rompecabezas no son idénticos a los de la semana pasada. Hollis dijo. Abordar sus inquietudes antes de que pudieran expresarlas. Esa adaptabilidad intencional requiere que aborde cada desafío como si fuera nuevo porque lo es. Los principios que necesita para resolver estos rompecabezas siguen siendo los mismos, pero la ejecución exigirá un pensamiento nuevo. Los estudiantes se acomodaron en sus asientos flotantes. Su enfoque se agudizó. Hollis observó cómo comenzaban. Su enfoque es notablemente diferente de la semana anterior. Algunos de los cambios fueron vacilaciones sutiles antes de intentar estrategias familiares. Una cautela que insinuaba un nuevo respeto por la complejidad de la prueba. Otros fueron más dramáticos. El delegado Luminari, por ejemplo, abandonó su enfoque computacional bruto y, en cambio, intentó dividir el rompecabezas en segmentos más pequeños y manejables. Su forma cristalina cambió de colores. Mientras procesaba cada pieza, su luz refractada reflejaba una mezcla de esperanza y determinación. El Kion todavía estaba enroscado firmemente, pero visiblemente más tranquilo. Ya no dependía únicamente de sus habilidades de reconocimiento de patrones. En cambio, se detenía con frecuencia.
Estudiaba el rompecabezas desde múltiples ángulos como si intentara ver más allá de lo obvio. Sus ojos serpentinos parpadeaban con una curiosidad que no había estado presente antes. Sin embargo, el Zarak seguía siendo el más visiblemente frustrado. Sus garras golpeaban pacientemente la consola mientras intentaba varias combinaciones, pero había un cambio notable en su enfoque. En lugar de abrirse paso a golpes a través del problema, ocasionalmente se detenía para observar la pantalla holográfica. Su forma blindada se tensaba con concentración. Halley sospechaba que esto era lo más cercano a la introspección que un Zarnak podía lograr mientras los estudiantes trabajaban. Halley se movió entre ellos observando en silencio. No ofreció pistas ni correcciones, pero ocasionalmente se detenía para estudiar su expresión. La luz de Luminari se atenuó ligeramente cuando encontró un objeto particularmente capa desconcertante del rompecabezas, pero no se rindió. El crán desenrolló ligeramente su cuerpo. Relajándose mientras hacía pequeños avances, incluso, el Zarak gruñó suavemente en lo que podría haber sido satisfacción al identificar una pista previamente pasada por alto. Pasaron 2 horas marcadas por una mezcla de tranquila determinación y ocasionales murmullos de frustración. Finalmente el cronómetro expiró. Y los rompecabezas holográficos desaparecieron. Los estudiantes se reclinaron en sus asientos. Su agotamiento evidente Oyus regresó al centro de la habitación. Su mirada los recorrió. Bueno, comenzó. ¿Cómo se sintió esta vez? El Killan fue el primero en responder. Su voz un suave silbido diferente. Los patrones eran menos importantes. Era como si tuvieran destinados a distraer, no a guiar. Halley asintió. Exactamente, los patrones eran una trampa para probar si podías ver más allá de lo obvio, y cortaste un Trillian. Logré reconocer eso bien. Hecho. El Luminari intervino a continuación, su voz, resonando como campanas de viento distantes. Dividí el rompecabezas en partes más pequeñas componentes. Como sugeriste, era más manejable de esa manera, aunque todavía no lo resolví por completo. Halley ofreció una leve sonrisa. Progreso. Luminari, adaptaste tu enfoque, lo cual es más importante que encontrar la respuesta final. Recuerda, el viaje a menudo enseña más que el destino. Zarnak gruñó suavemente, su forma blindada moviéndose incómodamente. Todavía fallé, dijo su voz un profundo estruendo, pero vi algo diferente. El rompecabezas no se trataba solo de resolver, se trataba de entender, porque era difícil en primer lugar. Halley se volvió hacia el Zorak. Su expresión era de aprobación. Esa es una visión crítica, Zarak. Muchos problemas no están destinados a ser resueltos de inmediato, están diseñados para desafiar cómo piensas, no solo lo que piensas. Reconocer eso es una victoria en sí mismo. Si la sala se quedó en silencio mientras los estudiantes absorbían la retroalimentación de Halley por primera vez. Parecían verlo no como un ser inferior, sino como un maestro con lecciones valiosas para impartir. El escepticismo que había marcado sus interacciones iniciales estaba dando paso a una falta de renuencia y respeto. Halley continuó con su tono más suave. Ahora no es el final del aprendizaje, es el comienzo. Cada uno de ustedes ha dado un paso adelante hoy, ya sea que se den cuenta o no. Han comenzado a cuestionar sus suposiciones para ver más allá de los métodos que siempre les han funcionado. Ese es el primer paso hacia la verdadera adaptabilidad. Señaló la plataforma holográfica una vez más, y apareció un nuevo conjunto de rompecabezas. Estos eran más simples que los anteriores, con instrucciones, CLE y objetivos definidos. Los estudiantes lo miraron confundidos. Estos son sus próximos desafíos. Halley explicó que no son tan complejos, pero requieren que aplique lo que ha aprendido hoy. Abordarlos con la misma adaptabilidad que acaba de demostrar y los encontrará mucho más fáciles de resolver. Los estudiantes dudaron. Brevemente antes de regresar a sus consolas, esta vez no había arrogancia ni desdén, solo concentración. Mientras trabajaban, Halley observó con una sensación de tranquila satisfacción las semillas que había plantado. Estaban comenzando a crecer y sabía que la verdadera transformación apenas comenzaba. El último día del curso había llegado y la sala de conferencias de la Academia Intergaláctica zumbaba con anticipación. Los estudiantes, que una vez habían entrado con arrogancia e indiferencia, ahora tenían una energía y un entusiasmo diferentes. Atenuados por la humildad durante las semanas, el Dr. James Halley había desmantelado lentamente sus nociones preconcebidas de superioridad, reemplazándolas con una comprensión más profunda de la adaptabilidad, la colaboración y el poder del pensamiento no convencional. El Dr. Halley estaba de pie en el centro de la habitación, su expresión tranquila pero vigilante. Los estudiantes habían cambiado de maneras que no eran inmediatamente visibles, pero profundamente significativas. La Luminari una vez
Deslumbrante forma cristalina ahora cambiaba sutilmente reflejando su paciencia e introspección recién descubiertas. La postura enroscada del Khan se había relajado, una manifestación física de su apertura a nuevas ideas. Incluso el Zarak, con su imponente armazón blindado, parecía menos rígido. Como si sus frustraciones hubieran sido reemplazadas por determinación. Buenos días, comenzó Halis. Su voz firme y clara hoy marca la conclusión de nuestro viaje juntos. Pero antes de seguir adelante, reflexionemos qué han aprendido en estas últimas semanas. Por un momento la sala estaba en silencio, luego el KH y el delegado se relajaron un poco, su voz serpentina, suave pero deliberada. Aprendí que los patrones, aunque útiles, también pueden cegarnos a veces. Ver el panorama general significa dejar de lado los detalles más pequeños. El luminari siguió su voz repicando suavemente. Aprendí a dividir los problemas en sus componentes para enfocarnos en el progreso en lugar de la perfección. El camino es tan importante como el destino. Finalmente el Zarx habló, su voz profunda resonando por el pasillo. Aprendí que no todos los problemas se pueden resolver solo con fuerza. Entender por qué existe un desafío a menudo es más importante que superarlo. Halis asintió con la mirada, recorriendo la sala. Todas las ideas excelentes. Cada uno de ustedes ha tomado medidas para amplía tu pensamiento, para desafiar los marcos en los que alguna vez confiaste, pero hoy veremos qué tan lejos has llegado realmente. Tocó su tableta y la plataforma holográfica se iluminó una vez más. Esta vez, el rompecabezas que apareció no se parecía a ninguno que hubieran visto antes. No era un solo desafío, sino una red interconectada en expansión de tareas más pequeñas, cada una de las cuales se alimentaba a la siguiente. Los hologramas brillaron y cambiaron su complejidad. Casi hipnóticos. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Este es su desafío final. Halis explicó que es un rompecabezas colaborativo. Cada uno de ustedes será responsable de resolver una parte, pero ninguna solución funcionará a menos que se alinee con las demás para tener éxito. No solo deben pensar creativamente, sino también trabajar juntos. Los estudiantes intercambiaron miradas. Algunos vacilantes, otros decididos. La colaboración era una habilidad en la que rara vez habían tenido que confiar en sus respectivas sociedades. Su brillantez individual siempre había sido suficiente, pero ahora que volvieron su atención al rompecabezas, entendieron que esto era una prueba de algo mucho más mayor que la inteligencia. El luminari fue el primero en comenzar a mover sus extremidades cristalinas sordamente mientras analizaba la sección inicial del rompecabezas al que se unió el crán. Poco después su cuerpo serpentino tejiendo con gracia mientras identificaba patrones y conexiones. El Zarak, aunque más lento para comenzar, se acercó a su sección con un nuevo enfoque, sus manos con garras manipulando los hologramas con sorprendente delicadeza. Mientras trabajaban comenzaron a encontrar obstáculos huecos en el rompecabezas que parecían insuperables. El luminari hizo una pausa, su luz refractada atenuándose cuando se dio cuenta de que no podía continuar sin la ayuda del Kion. Necesito tu perspectiva, admitió, su voz resonando con humildad eluctante. El crán se desenrolló ligeramente. Deslizándose más cerca de la estación luminari, estudió la sección cuidadosamente. Sus ojos iridiscentes parpadearon con reconocimiento. Este patrón se alinea con mi sección, dijo, su tono medido. Si ajustamos esta secuencia debería crear un camino hacia adelante juntos. Ellos manipuló los hologramas. Su colaboración produjo progreso. Ninguno podría haberlo logrado, solo el Zarak. Observando su éxito, gruñó suavemente un sonido que podría haber sido aprobación. Se volvió hacia su propia sección donde encontró un callejón sin salida similar. Esta vez no dudó en pedir ayuda. Halis, el Zarak dijo, dirigiéndose directamente al profesor, esta pieza es ilógica, necesito insight. Halis sacudió la cabeza. No de mí, Zarak, mira a tus compañeros. El Zarak vaciló, su orgullo brillando brevemente, pero luego se volvió hacia el crán. ¿Ves patrones? Ayúdame. Él. Killan se acercó, sus movimientos fluidos. Juntos analizaron la sección, sus esfuerzos combinados revelando una solución que eludió ellos individualmente. El proceso se repitió en toda la sala, con cada estudiante aportando sus fortalezas únicas para superar los desafíos del rompecabezas. La precisión computacional de Luminari, el reconocimiento de patrones de Khan y la resolución instintiva de problemas de Zarx se fusionaron en un agujero sin costuras. Cuando la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar, los hologramas cambiaron una última vez, fusionándose en una deslumbrante exhibición de luz y color. Los estudiantes se reclinaron, su cansancio pero eclipsado por una profunda sensación de logro. Halis dio un paso adelante.
Su expresión era de tranquilo orgullo. Lo han logrado, dijo simplemente, no por su brillantez individual, sino porque abrazaron lo que cada uno de ustedes trajo a la mesa. Este es el poder de la colaboración, de la adaptabilidad, de pensar más allá de sí mismos. La sala estaba en silencio mientras sus palabras se hundían. Los estudiantes, una vez divididos por la arrogancia y la competencia, ahora se miraban unos a otros con un nuevo respeto. No solo habían aprendido a resolver problemas, sino a valorar las perspectivas de los demás, una lección que resonaría mucho más allá de los muros de la academia. La voz de Hallis se suavizó cuando concluyó que este es el legado de la humanidad, no solo sobrevivir sino prosperar abrazando la diversidad al encontrar fuerza en la unidad. Es una lección que aprendimos de la manera difícil y que espero que lleven consigo mientras moldean el futuro de la galaxia. Los estudiantes se levantaron de sus asientos, sus posturas ya no eran rígidas con superioridad, sino relajadas con comprensión mientras salían de la sala de conferencias. Hallis los observó irse con una leve sonrisa en sus labios. Habían llegado a él como las mentes más brillantes de la galaxia y se iban como algo aún más grande, verdaderos solucionadores de problemas, unidos por las lecciones de una muerte primitiva. Más tarde, la sala quedó en silencio una vez más. Los ecos de sus pasos se desvanecían en la distancia. Hallis apagó la plataforma holográfica y recogió sus cosas. Satisfecho, sabía que las semillas que había plantado crecerían mucho más allá de lo que podía imaginar. La galaxia había cambiado hoy y comenzó con una lección simple. A veces, pensar como un humano era la estrategia más avanzada de todas.